El sol amazónico proyectaba las últimas sombras de la tarde cuando el grito desgarró la espesura. Tucano se paralizó, el arco aún tensado en sus manos, la flecha a medio preparar. No era un sonido cualquiera. Era el alarido de terror de una mujer, seguido por el inconfundible rugido de un jaguar. Sin pensarlo dos veces, abandonó el tapir que había estado acechando durante horas y corrió hacia el origen del grito, sus pies descalzos moviéndose silenciosamente entre la hojarasca. El corazón le martilleaba en el pecho. Los espíritus de la selva parecían susurrarle advertencias mientras avanzaba. El rugido volvió a escucharse, más cercano esta vez. Tucano apretó el paso, la respiración controlada a pesar del esfuerzo. Entonces la vio. Una mujer de piel pálida como la luna, con el vestido desgarrado y manchado de barro, estaba acorralada contra un árbol centenario. Frente a ella, a menos de 10 pasos, un jaguar negro, el temido yaguareté, se preparaba para saltar. La mujer temblaba incontrolablemente, las lágrimas surcando su rostro sucio. No parecía herida, pero el terror había congelado sus músculos. El jaguar, un macho adulto de pelaje brillante y ojos que parecían contener todo el fuego del inframundo, gruñó mostrando sus colmillos amarillentos. Tucano sabía que solo tenía una oportunidad. Un error y tanto él como la extraña morirían. Respiró profundo, invocando en silencio a los espíritus de sus ancestros. Tensó el arco con una fuerza sobrehumana y apuntó. El tiempo pareció detenerse mientras la flecha surcaba el aire, cortando la humedad de la selva con un silbido apenas perceptible. El impacto fue certero. La punta de hueso penetró el costado del felino, que rugió de dolor y furia, girándose hacia su nuevo enemigo. Tucano ya había preparado una segunda flecha, pero el jaguar, herido pero no mortalmente, decidió retirarse, perdiéndose entre la espesura con un último gruñido de advertencia. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escucharse el latido acelerado de ambos corazones. ¿Estás bien?, preguntó Tucano en un portugués básico, acercándose cautelosamente. La mujer lo miró con ojos desorbitados. Era joven, quizás 20 años, con el cabello rubio enmarañado y ojos azules como Tucano nunca había visto. Por un instante, pensó que se desmayaría, pero ella asintió débilmente. Gracias, susurró en español, un idioma que Tucano entendía gracias a los misioneros que ocasionalmente visitaban su aldea. Me salvaste la vida. Cuando intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron. Tucano la sostuvo justo a tiempo, notando la fiebre que emanaba de su piel. Estaba deshidratada y probablemente llevaba días perdida en la selva. Sin pensarlo dos veces, la cargó en sus brazos. Su aldea estaba a media jornada de camino, pero conocía un refugio temporal cerca. Te llevaré a un lugar seguro, le dijo, sintiendo como ella se rendía al agotamiento en sus brazos. La cueva quedaba junto al río, oculta tras una cascada que los antepasados de Tucano habían utilizado durante generaciones como punto de descanso en sus largas cacerías. Con cuidado, depositó a la mujer sobre un lecho de hojas secas y encendió un pequeño fuego. La noche caía rápidamente, y con ella los peligros de la selva se multiplicaban. Mientras la extraña dormía, Tucano observó su rostro a la luz vacilante de las llamas. ¿Qué hacía una mujer blanca sola en medio de la selva, tan lejos de cualquier asentamiento? Su ropa, aunque desgarrada y sucia, era fina. No parecía una misionera ni una científica. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificar qué. Cuando la fiebre empeoró durante la noche, Tucano salió a buscar hierbas medicinales. Preparó una infusión amarga que le hizo beber entre delirios. Ella murmuraba palabras incomprensibles, nombres quizás, y una vez intentó levantarse gritando: «No, padre, no lo hagas». Tucano la tranquilizó con palabras suaves, cantando antiguas melodías de su pueblo hasta que volvió a dormirse. Al amanecer, la fiebre había cedido. Los ojos azules se abrieron, confusos al principio, luego enfocándose en el rostro tatuado del indígena que la observaba desde el otro lado del fuego casi extinto. ¿Dónde estoy?, preguntó, incorporándose lentamente. A salvo, respondió Tucano, ofreciéndole una calabaza con agua fresca. La fiebre ha bajado. Pronto podrás caminar.
Ella bebió ávidamente, estudiando a su salvador. No parecía asustada, sino más bien intrigada. Me llamo Elena, dijo finalmente. Elena Carvalho. Algo se retorció en el estómago de Tucano al escuchar aquel apellido. Carvalho. Como el terrateniente que había llegado a la región hace 5 años, talando cientos de hectáreas de selva, incluyendo el cerro sagrado donde descansaban los restos de los antiguos jefes de su tribu. Yo soy Tucano, del pueblo Huitoto, respondió, manteniendo el rostro impasible mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó ella, mirando alrededor. Lo último que recuerdo es el jaguar. Te desmayaste después de que ahuyenté al jaguarete. Te traje a este refugio. Debemos partir pronto hacia mi aldea. No es seguro quedarnos aquí. Elena asintió, pero cuando intentó ponerse de pie, una mueca de dolor cruzó su rostro. Levantó la falda desgarrada revelando una profunda herida en la pantorrilla que Tucano no había notado antes. Debí hacérmela cuando huía, explicó. Caí varias veces. La herida estaba inflamada, con signos claros de infección. Tucano maldijo en silencio. Necesitaba llevarla con la curandera de la aldea lo antes posible, pero el camino era difícil y la mujer apenas podía mantenerse en pie. Te cargaré, decidió. No podemos esperar. Durante el arduo trayecto hacia la aldea, Elena le contó fragmentos de su historia. Había salido de la hacienda de su padre 3 días atrás, en una expedición con varios peones para fotografiar aves. Se había alejado del grupo para capturar la imagen de un tucán escarlata y, de repente, se encontró perdida. Los gritos de sus acompañantes se fueron apagando en la distancia. Vagó desorientada, bebiendo agua de los arroyos y comiendo algunas frutas que reconocía, hasta que el jaguar la acorraló. Lo que no mencionó fue el nombre de su padre ni la ubicación exacta de la hacienda, y Tucano no preguntó. Cuanto menos supiera ella sobre sus sospechas, mejor. La llegada a la aldea Huitoto causó revuelo. Muchos de los ancianos nunca habían visto a una persona de piel tan clara y cabello dorado. Los niños la miraban con asombro, algunos tocando tímidamente su ropa extraña. La curandera, Nayara, una mujer de edad indefinible con el rostro surcado de arrugas, examinó la herida de Elena con expresión grave. Veneno, dictaminó en su lengua nativa, que Tucano tradujo para Elena. No del jaguar, sino de la selva. Una planta entró en tu sangre. Durante los 3 días siguientes, Elena permaneció en la choza de Nayara, alternando entre la conciencia y la fiebre delirante. Tucano acudía regularmente a verla, trayendo frutas frescas y escuchando las historias que ella le contaba cuando estaba lúcida. Habló de su educación en Río de Janeiro, de su pasión por la fotografía, de cómo había regresado a la hacienda familiar después de terminar sus estudios. Evitaba mencionar a su padre, pero una noche, bajo los efectos de las hierbas medicinales, dejó escapar algo que confirmó las sospechas de Tucano. Él no entiende que la selva está viva, murmuró, con los ojos cerrados. Destruye todo para sus malditos pastos. Incluso ese hermoso cerro donde decía que había tumbas indígenas. Tucano sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era ella. La hija del hombre que había profanado el lugar más sagrado de su pueblo, que había desenterrado y dispersado los huesos de sus ancestros para plantar pasto para su ganado. El hombre contra quien el Consejo de Ancianos había jurado venganza. Esa noche, Tucano no durmió. La tradición exigía que cualquier Carvalho que pisara tierra Huitoto pagara por los crímenes del patriarca. Pero ¿cómo entregar a la muerte a la mujer a quien había salvado? ¿A la mujer que, en su delirio, había condenado las acciones de su propio padre? Al amanecer, tomó una decisión. No revelaría la identidad de Elena al consejo hasta que ella estuviera recuperada. Mientras tanto, la observaría, intentaría descubrir si realmente era diferente a su padre o si la sangre del destructor corría también por sus venas. Los días se convirtieron en una semana. La herida de Elena sanaba lentamente, y ella comenzó a integrarse en la vida de la aldea. Su curiosidad era genuina. Aprendía palabras en la lengua huitoto, jugaba con los niños, ayudaba a las mujeres en sus tareas diarias.
Fotografiaba todo con una pequeña cámara que milagrosamente había sobrevivido a su odisea en la selva, mostrando a los habitantes imágenes de sí mismos que los maravillaban. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Elena se detuvo abruptamente y miró a Tucano con intensidad. ¿Por qué me salvaste?, preguntó. Y no me refiero solo al jaguar. Podrías haberme dejado morir de fiebre, o abandonarme en la selva después de que me desmayé. Nadie lo hubiera sabido. Tucano sostuvo su mirada. En mi cultura, cuando los espíritus ponen a alguien en tu camino, hay una razón. Quizás tu destino y el mío están entrelazados. Elena pareció satisfecha con la respuesta, pero luego hizo la pregunta que Tucano había estado temiendo. ¿Conoces a mi padre? El nombre Carvalho pareció afectarte cuando me presenté. El silencio se extendió entre ellos, pesado como la humedad de la selva. Finalmente, Tucano señaló hacia el horizonte, donde se alzaba lo que quedaba del cerro sagrado, ahora parcialmente deforestado. Ese era el lugar donde descansaban nuestros antepasados. Donde cada jefe huitoto, desde el principio de los tiempos, era enterrado con sus posesiones para guiar a los vivos desde el más allá. Elena palideció. La colina calva, murmuró. Papá la deforestó el año pasado para ampliar los pastos. Dijo que solo eran supersticiones. Tucano asintió, sintiendo como el antiguo dolor se reavivaba. Tu padre no solo taló los árboles. Desenterró las tumbas. Usó excavadoras para nivelar el terreno. Los huesos de nuestros ancestros fueron esparcidos como basura. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. No lo sabía, susurró. Te juro que no lo sabía. Estaba en la universidad cuando sucedió. Pero ahora lo sabes, respondió Tucano, su voz firme pero sin rastro de acusación. Y debes saber también que el Consejo de Ancianos ha jurado que todo Carvalho que pise nuestras tierras pagará por ese sacrilegio. Elena lo miró horrorizada, comprendiendo finalmente el peligro en que se encontraba. ¿Me entregarás a ellos? Debería, respondió Tucano. Es lo que exige nuestra ley. Pero. Antes de que pudiera continuar, un grito resonó desde la aldea. Ambos se volvieron para ver a un grupo de hombres armados emergiendo de la selva al otro lado del claro. Llevaban uniformes de la seguridad privada de las haciendas locales. A la cabeza iba un hombre mayor, de complexión robusta y cabello cano. «Papá», exclamó Elena, reconociéndolo al instante. Carvalho avanzaba con determinación, seguido por al menos 20 hombres con machetes y algunas armas de fuego. Los habitantes de la aldea se agrupaban frente a sus chozas, los hombres preparando arcos y lanzas, las mujeres ocultando a los niños. Se lo advertía el gobierno, gritaba Carvalho en portugués. Estos salvajes secuestran a cualquiera que se acerque a sus tierras. Elena. Elena, hija mía. Tucano y Elena llegaron corriendo al centro de la aldea. El consejo de ancianos ya se había reunido, con el jefe Caramacate a la cabeza, su rostro una máscara de dignidad y furia contenida. «Papá, detente», gritó Elena, interponiéndose entre los dos grupos. «Nadie me ha secuestrado. Me perdí en la selva y esta gente me salvó la vida». Carvalho se detuvo, mirando con incredulidad a su hija. Luego sus ojos se posaron en Tucano, que permanecía a su lado. «Apártate de ese salvaje, Elena», ordenó. «No sabes lo que son capaces de hacer». «¿Y tú sí?», replicó ella, temblando de rabia. «¿Cómo profanar sus tumbas sagradas? ¿Destruir el bosque que los ha alimentado durante milenios?». Un murmullo recorrió tanto a los indígenas como a los hombres de Carvalho. Nadie esperaba esta confrontación. «No seas ingenua», espetó Carvalho. «Esas son tierras del gobierno que me fueron concedidas legalmente. Lo que hicimos fue desarrollo, progreso. Estas personas viven como animales». Suficiente, la voz de Caramacate, traducida por uno de los jóvenes que hablaba portugués, resonó con autoridad. «Has venido armado a nuestra aldea, después de deshonrar a nuestros muertos. Tu hija está bien, como puedes ver. Ahora vete, y agradece a los espíritus que no tomemos venganza». Carvalho soltó una carcajada despectiva.
¿Venganza? ¿Ustedes contra nosotros? Miró a sus hombres. Podríamos arrasar esta aldea en minutos. Basta. El grito de Elena sorprendió a todos. Papá, estas personas me salvaron cuando tu expedición me abandonó en la selva. ¿Abandonarte? Carvalho pareció genuinamente confundido. Tus guías regresaron diciendo que habías desaparecido. Llevamos días buscándote. Y cuando uno de nuestros hombres vio humo proveniente de esta zona restringida, supimos que tenían que ser estos, se contuvo. Estos indígenas. Un pesado silencio cayó sobre el claro. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Fue entonces cuando Tucano dio un paso adelante, colocándose junto a Elena. Ella habla con la verdad, dijo, mirando directamente a Carvalho. Un jaguar la atacó. Yo la salvé. Estaba herida y con fiebre. Nuestra curandera la sanó. Ningún mal se le ha hecho en nuestra aldea. Los ojos de Carvalho se estrecharon, estudiando al indígena. ¿Y por qué debería creerte? Porque es cierto, papá, intervino Elena. Y hay algo más que debes saber. Con manos temblorosas, Elena extrajo su cámara y mostró a su padre las fotografías que había tomado, imágenes de la vida cotidiana en la aldea, de los niños jugando, de las ceremonias nocturnas, de los ancianos transmitiendo conocimientos milenarios. Y finalmente, una imagen del cerro profanado, con los restos óseos aún visibles entre la tierra removida. Esto es lo que hiciste, dijo, con lágrimas en los ojos. Destruiste su historia, su conexión con sus ancestros. Imagina si alguien desenterrara la tumba de mamá y esparciera sus huesos para plantar pasto. Carvalho palideció ante la comparación. Por primera vez, pareció titubear. Las concesiones son legales, murmuró, pero con menos convicción. El gobierno. El gobierno está a 3 días de viaje, interrumpió Elena. ¿Quién comprueba lo que realmente haces aquí? ¿Quién verifica que respetes los límites de tus concesiones? Tengo pruebas, papá. Fotografías con coordenadas GPS. Y si no cambias tu forma de actuar, las enviaré a las autoridades y a la prensa internacional. Los hombres de Carvalho se miraron incómodos. Algunos bajaron sus machetes. La amenaza de Elena era clara y potencialmente devastadora para los negocios del hacendado. Caramacate aprovechó el momento para hablar nuevamente. Proponemos un nuevo comienzo, dijo con dignidad. Respeta nuestras tierras y a nuestros muertos, y nosotros respetaremos las tuyas. Hay espacio para todos en la gran selva, si se vive con sabiduría. Carvalho miró a su hija, luego a los indígenas, y finalmente a sus hombres. Lentamente, envainó su machete. Muy bien, concedió. Pero Elena viene conmigo ahora mismo. Iré contigo, respondió ella, pero volveré. Hay mucho que puedo aprender aquí. Y mucho que puedo enseñar. La mirada que intercambió con Tucano no pasó desapercibida para su padre, que frunció el ceño pero no dijo nada. Mientras los hombres de Carvalho comenzaban a retirarse, Elena se acercó a Tucano. ¿Por qué no me entregaste al consejo cuando descubriste quién era? Preguntó en voz baja. Tenías todo el derecho. Tucano sonrió levemente. Porque vi en tus ojos lo que vi en los míos cuando contemplé por primera vez la destrucción del cerro, dolor y vergüenza por lo que los tuyos habían hecho. No eres como tu padre, Elena. Eres un puente entre dos mundos que desesperadamente necesitan entenderse. Elena asintió, con una nueva determinación en su mirada. Volveré, prometió. Y juntos reconstruiremos lo que se ha roto. 3 meses después, Elena cumplió su promesa. Regresó a la aldea Huitoto, esta vez no como una extraña, sino como una aliada. Traía consigo documentos legales que protegían las tierras indígenas y algo aún más importante, un equipo de antropólogos y arqueólogos que ayudarían a recuperar y reenterrar adecuadamente los restos de los ancestros. Su padre, presionado por la evidencia fotográfica que ella amenazó con hacer pública, había cedido territorios disputados y financiado el proyecto de restauración. No por convicción, sino por necesidad, pero era un comienzo. Lo que nadie esperaba era que Elena decidiera quedarse.
Construyó una pequeña cabaña en el límite de la aldea, desde donde documentaba la vida, tradiciones y conocimientos de los Witoto. Su trabajo comenzó a aparecer en revistas internacionales, atrayendo atención hacia la lucha por la preservación de la Amazonía. Y Tucano, el guerrero que una vez debió elegir entre la tradición y la compasión, se convirtió en su más cercano colaborador y, eventualmente, en algo más. La comunidad, que había jurado no perdonar jamás a los Carvalho, encontró en Elena una razón para creer que el entendimiento entre mundos diferentes era posible. Cada año, en el aniversario de aquel encuentro en la selva, Elena y Tucano suben juntos al Cerro Sagrado, ahora replantado con especies nativas y protegido por una cerca simbólica. Allí, bajo el cielo infinito de la Amazonía, renuevan su compromiso no solo entre ellos, sino con la tierra que los unió de la manera más inesperada. Porque como dice una antigua leyenda Witoto, a veces, el jaguar no busca a su presa para devorarla, sino para guiarla hacia su verdadero destino.